voy a hablar de un tema que para el CENDES es central. Es decir, voy a hablar del desarrollo, de posibles políticas de desarrollo, de posibles estrategias de desarrollo en este difícil momento del mundo. Porque claro, Venezuela vive una situación particularmente difícil en términos locales, pero está en un contexto también muy complejo después de un colapso financiero mundial, cuyas consecuencias van mucho más allá de las finanzas. Y aunque no voy a hablar demasiado precisamente sobre eso, sí quiero ubicarnos en este momento de transición tan importante en el mundo entero y para América Latina en particular. En realidad, en este periodo de la revolución informática, Asia ha tenido mucho más éxito que nosotros. Mientras que América Latina en los años 60 y 70 se le fue muy por delante al Asia. Creo que tenemos posibilidades ahora de dar un salto en conjunto con el Asia y de eso voy a tratar de hablarles hoy. El título es muy típico de las cosas que estoy tratando de decir, hablando de ventanas de oportunidad. ¿Cuál sería la ventana de oportunidad para América Latina? Y voy a hablar de la tecnología, los recursos naturales y la equidad como los instrumentos y los objetivos con los cuales podríamos abordar esa tarea para el continente. La tecnología y la innovación son las fuerzas motoras del crecimiento y el desarrollo. Pero para aprovecharlas hay que conocer y comprender su dinámica. Hay que comprender las discontinuidades, porque las oportunidades son un blanco móvil. Lo que sirve hoy no es lo mismo de lo que sirvió ayer. Es decir, no debemos nunca imitar los éxitos ya ocurridos, porque los triunfos de mañana dependen de anticipar el futuro, no de repetir el pasado. En realidad, los avances del desarrollo se basan en apuntar a un espacio tecnológico de oportunidad y en tener o en crear las condiciones para aprovecharlo. Lo que ocurre es que cada 40 o 60 años irrumpe una gran oleada tecnológica. Eso es lo que cambia el contexto en el cual podemos siempre actuar y eso es lo que cambia las ventanas de oportunidad. Comenzamos por la primera, la revolución industrial, por allá a finales del siglo XVIII, donde tuvimos la mecanización de la industria textil y la aparición de los canales. Los canales fueron la internet de aquella época. Después tenemos una segunda revolución que comienza en 1829, la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. La tercera, desde 1875, es la época del acero y la ingeniería pesada, ingeniería naval, civil, eléctrica y química, y es particularmente importante porque fue la primera vez que hubo una oportunidad real para lo que podríamos llamar el mundo en desarrollo, que fue en esa época Argentina, Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, todo lo que fue el Cono Sur. Esa fue la primera globalización que se dio sobre la base de los vapores que podían ir al sur y regresar en 2 semanas y que permitieron crear un mercado para alimentos, minerales y en el norte. Y eso permitió el desarrollo de esos países, un avance tan grande que hubo una época en que se creyó, que se habló en la Bolsa de Londres de que Argentina sería el próximo Estados Unidos, porque también Estados Unidos dio un gran salto en esa época. La cuarta es una época que ya conocemos nosotros mucho mejor, comenzó en 1908 con el modelo T de Ford, es la época del petróleo, el automóvil y la producción en serie. Desde 1971, con el microprocesador de Intel, estamos viviendo la época de la informática y las telecomunicaciones. Y como lo indica la flecha, solo estamos a mitad de camino de esta oleada que nos permite aprovechar las ventajas que da la revolución informática y la Internet. ¿Qué vendrá después? Porque cada una de estas viene
desde un Big Bang hasta un agotamiento. Todas terminan agotándose. Cada oleada tecnológica trae un potencial de generación de riqueza que dura hasta un punto y entonces empieza a mostrar dificultades. Allí hay intranquilidad social y una cantidad de problemas que se van dando como se dieron en los años 60 y a comienzos de los 70. Pues esta también se agotará, 20, 30 años quizá, y la próxima es probable que sea algo así como la época de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales a la medida, alguna combinación de esas. No podemos saber cuál de ellas porque los grandes saltos tecnológicos que permiten estas revoluciones son impredecibles, pero lo más probable es que esté en esas áreas porque todas las revoluciones anteriores han tenido un periodo de gestación anterior que nos permite identificar cuáles son las áreas probables. Cada una de estas oleadas da un conjunto de oportunidades distinto del anterior y ese conjunto se va abriendo gradualmente cada medio siglo. ¿Por qué definen una época? ¿Por qué no se trata simplemente de un conjunto de tecnologías nuevas que se suman a las anteriores? Porque cada oleada tiene un doble poder transformador. Por una parte tenemos las nuevas industrias líderes y por la otra lo que hemos llamado un nuevo paradigma tecnoeconómico para todos. Las nuevas industrias líderes es lo que todo el mundo ve. Son los productos, industrias, infraestructura nuevos y producen una explosión de industrias y empresas nuevas que son visibles para todo el mundo y cuando la gente habla de revolución tecnológica siempre se está refiriendo a eso. Pero la verdadera revolución tecnológica es aquella que transforma todo el aparato productivo y esa es la que está basada en el paradigma que viene acoplado con cada revolución, porque cada una de ellas se llama así porque trae tecnologías genéricas aplicables a todo el aparato productivo y nuevos modelos organizativos que también lo transforman. Con ellos se logra la modernización y la elevación de la productividad de todas las industrias. Es otro paradigma tecnoeconómico y organizativo, otro sentido común que produce una vasta transformación de la economía y también de la sociedad. Miremos un poquito el cambio de paradigma que viene ocurriendo desde los 80. Tenemos por un lado la vieja producción en masa con energía y materias primas baratas y lo nuevo que es la producción flexible basada en la informática y las comunicaciones baratas. Antes la manufactura era el principal valor, ahora es la tecnología aplicada a lo que sea. Antes las pirámides cerradas, ahora las redes abiertas y chatas. Antes las rutinas estables, ahora la mejora continua. Para tener la mejora continua estamos pasando de las organizaciones tayloristas a las organizaciones innovadoras. De la noción del recurso humano, que es como una materia prima que entra al aparato productivo, al sistema productivo, a la noción de capital humano, donde el ser humano y su conocimiento son los que realmente hacen la diferencia en términos de valor. De proveedores y clientes a socios en redes de valor. De planes fijos, los planes a 5 años que hasta se imprimían, a estrategias flexibles donde solo se indican las metas y los medios, pero cada uno se mueve de manera autónoma para cumplirlos. De la internacionalización, donde las naciones hacían sus políticas cerradas y luego había intercambio entre ellas, a la globalización, donde las unidades económicas se ubican en el espacio mundial, pero no es que desaparece el Estado, todo lo contrario. En la globalización el Estado es aún más importante porque las políticas estatales son las que definen qué rol va a jugar cada país en ese espacio económico global. Entonces hay esa diferencia entre la noción un poco simplista de la globalización como eliminadora del Estado y la noción más compleja que crea una relación entre las unidades económicas globalizadas y no solo el Estado nacional, sino el Estado regional, el Estado municipal, las suprarregiones también, cada una de ellas definiendo qué rol
quieren y pueden jugar con sus políticas en el espacio global. Tenemos también los viejos mercados de 3 niveles, grande, pequeño, grande, mediano y pequeño, lujoso, normal y barato. Y ahora los mercados hipersegmentados, donde conviven diferentes tecnologías, diferentes modelos. Uno va al supermercado y se encuentra con la comida orgánica al lado de la comida superprocesada o los alimentos transgénicos y así sucesivamente. Pero coexisten, no es que algún mejor óptimo los reemplaza, y eso es sumamente importante para nosotros porque nos permite pensar en términos de competir sin tener que competir de frente, sino encontrar nichos especializados. De eso no vamos a poder hablar con mucho detalle, pero es importante tenerlo en cuenta. Y luego pasamos de un mundo donde el ambiente simplemente no contaba, descuido del ambiente, a ver el ambiente como reto para la innovación. Es realmente un cambio total de sentido común para el éxito productivo. Y por ser un cambio tan profundo, hay una natural resistencia. Y eso ocurre con cada revolución tecnológica. Y esa natural resistencia hace que cada oleada tecnológica sea un proceso quebrado en dos. Esa curva que ven allí es la curva de difusión del potencial que comienza en sus inicios y luego llega a la madurez en la punta superior, en unos 40, 60 años. Es el nivel de difusión de la tecnología. Tenemos un primer periodo, que es el que ya hemos vivido, que es el periodo de instalación liderizada por el capital financiero, y luego el despliegue, que es el que tenemos por delante, liderizado por el capital productivo. Son 20 o 30 años cada uno de ellos. El periodo de instalación es un periodo de amplia experimentación con las nuevas tecnologías, la lucha de lo nuevo contra lo viejo, la lucha contra los dinosaurios, las nuevas cosas flexibles contra la rigidez anterior, el desmantelamiento del marco institucional, que puede ser sumamente doloroso, una fuerte polarización del ingreso, el canto al individualismo, es el periodo más individualista del capitalismo, un periodo de destrucción creadora donde lo nuevo va destruyendo lo viejo a través de modernizarlo, muchas veces, otras veces desplazándolo. Mientras que el despliegue es un periodo de difusión mucho más armónica de todo el potencial del nuevo paradigma. Si quieren un paralelo, los años 50 y 60, la llamada el boom de la posguerra, claro que no nos tocó a nosotros sino a los países del norte, pero en fin de cuentas fue un periodo de gran bienestar, de gran aumento del bienestar. El estado del bienestar se desarrolla entonces. Eso es un mundo típico, lo mismo pasa con el boom victoriano en el siglo pasado, la Belle Époque, etc. Es un periodo de reactivación del rol del Estado, sumamente importante este hecho porque no se está comprendiendo suficientemente y todavía el mundo neoliberal está muy fuertemente enraizado a pesar de los golpes que ha llevado por no haber podido prever la crisis financiera y por encontrar la situación actual. Es un periodo de innovación en todos los sectores, no solamente en los de la revolución tecnológica, y también es la gestación de la próxima oleada. Vemos en los periodos de despliegue una expansión del bienestar y un renacer de la responsabilidad colectiva expresada a veces en el Estado y otras veces en otras instituciones sociales. Es entonces una época de bonanza, una edad de oro, esa segunda mitad de la difusión. Es decir, que podemos tener esperanza de lo que hay hacia adelante pueda ser mucho mejor que lo que miramos hacia atrás. El periodo de instalación culmina en la burbuja bursátil y su colapso. Luego viene un intervalo de reacomodo que puede durar de 2 a 13 años. En los años 30 fueron 13 años. Un periodo de incertidumbre, de inestabilidad, de recesiones, donde es necesario que se dé el proceso de regulación financiera, regulación productiva también y cambio institucional. Es así como se dan las condiciones para el despliegue. Y el despliegue comienza como época de bonanza y culmina en la madurez tecnológica y la saturación de los mercados, dando pie para que arranque la siguiente revolución tecnológica. Nosotros estamos aquí,
Estamos precisamente en ese intervalo de reacomodo. Es decir, estamos en el momento de la transición global y también la transición de cada uno de los países hacia una posibilidad distinta. La cuestión es que deberíamos intentar un salto en el desarrollo precisamente en este periodo de despliegue, porque no es lo mismo que hacerlo en el periodo de instalación. En el periodo de instalación lo lograron Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong. Bueno, Japón dio un salto muchísimo más grande porque dio un salto al frente, no solamente un salto en el desarrollo para ser desarrollado, sino para estar al frente. Pero son periodos en los cuales los que saltan lo hacen sobre la base de las tecnologías nuevas, muy centralmente con ellas. En el periodo de instalación hay que buscar otras ventanas de oportunidad. La innovación y el crecimiento pasan de concentrarse en las nuevas tecnologías a innovar con ellas en todos los sectores. Entonces tenemos abierto todo, no es un problema de entrar solamente a la revolución informática, aunque tenemos que usarla, por supuesto, es crucial. Estamos en realidad en el equivalente de los años 30 y la perspectiva es de una época de bonanza como la de la posguerra que acabamos de mencionar. Y como esta vez el paradigma es globalizante, no tenemos por qué quedarnos rezagados. En el periodo anterior nosotros tuvimos oportunidad después que maduraron las tecnologías en los fines de los 60 y en los 70. Ahora lo tenemos desde ahora. El asunto es saber aprovechar. Entonces América Latina necesita encontrar un rumbo con perspectivas de éxito en el contexto de la globalización. La propuesta entonces es construir una visión viable y de consenso para América Latina. Y lo que he propuesto es que logremos dinamismo tecnológico e inclusión social mediante una estrategia basada en combinar recursos naturales con conocimiento técnico y de mercado. Para ello tenemos que examinar el contexto pasado y el futuro para identificar las ventanas de oportunidad. En primer lugar tenemos que mirar el contexto de la región, mirar hacia atrás, mirar el legado histórico y luego mirar hacia adelante las tendencias dinámicas, el contexto tecnológico. Mirando hacia atrás encontramos cuál es nuestro perfil productivo, cuáles son las capacidades adquiridas y cuál es la dotación de recursos, las ventajas estáticas y dinámicas que hemos acumulado. Por el lado del contexto tecnológico tenemos las características del despliegue del paradigma de las TIC, de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y las nuevas tendencias y contratendencias de la globalización, de las cuales yo diría que las más importantes son la cuestión ambiental y el hecho de que hay unos países emergentes de gran dimensión creciendo a velocidades enormes, que son particularmente China e India, pero también nuestro vecino Brasil. Las estrategias viables y exitosas se adecúan al contexto y son de suma positiva. Es decir, la idea de montar una estrategia en contra de las fuerzas del desarrollo es prácticamente una pelea perdida. El débil tiene que encontrar alguna manera de jugar un juego donde sus intereses coincidan de alguna manera con los intereses de los más poderosos, y así fue como lo hicimos antes con éxito y así es como lo han hecho los asiáticos ahora, y esa es la ruta hasta ahora históricamente más exitosa. ¿Cómo se aprovechó en América Latina la ventana de oportunidad anterior, que ocurrió a fines de los años 60 y comienzos de los 70? Nosotros montamos la industrialización por sustitución de importaciones y esa fue una estrategia de suma positiva. Teníamos por un lado en el norte las industrias maduras en busca de mercados. Recuerdan que vimos que el periodo de despliegue termina con la madurez, y la madurez significa dificultades de innovación en productos, dificultades de aumento de la productividad y dificultades en términos de saturación de mercado. O sea,
insuficientes mercados para el crecimiento, entonces todas las fichas están en contra de las empresas en los países desarrollados. Entre tanto, nuestros estados desarrollistas estaban buscando fórmulas para el crecimiento. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Las industrias maduras en busca de mercados lograron exportar partes en lugar de productos en grandes cantidades, obtención de crédito local y protección arancelaria, y a la larga exportación también de tecnología en forma de licencia y apoyo técnico. Es decir, ellos tuvieron mucho que ganar en esa política de sustitución de importaciones, pero nosotros también. Nosotros vimos un aumento significativo del empleo, creación de un mercado suficiente para desarrollar la infraestructura, que sin esa cantidad de actividad y de empleo y de cosas viniendo de los puertos y partes y cosas y tal, no habríamos podido tener autopistas, puertos, aeropuertos, banca, electricidad, teléfonos, etcétera, con suficiente mercado para justificar su desarrollo autónomo, porque nadie va a venir a montarle a uno la red de electricidad si no hay demanda, por supuesto. Demanda de personal capacitado, lo cual dio un impulso a los sistemas de educación generalizada y a los sistemas de salud, experiencia en gerencia de empresas grandes y pequeñas, y aprendizaje adaptativo, no necesariamente en esas industrias que lo que hacíamos era el ensamblaje bobo de las partes finales, sino en las otras, en las industrias de procesos, en cemento, en bebidas, en alimentos, en química. Esas fueron las industrias que se desarrollaron alrededor de lo que creíamos que estábamos haciendo, que era la fabricación, industria de ensamblaje. Entonces es muy importante que veamos que en ese periodo fue que nosotros logramos lo que nos va a servir ahora, es decir, experiencia y experticia en las industrias de procesos. Y por supuesto en nuestras industrias de materias primas, en Venezuela en particular, nuestra industria petrolera logró altísimos niveles de competencia y capacidad de innovación, y también otras industrias, la Polar, etcétera, han sido industrias que han estado en el mundo de la industria de procesos y industrias químicas en el país con gran avance tecnológico. Entonces la industrialización por sustitución de importaciones actuó como motor de arranque del aprendizaje de toda la economía. Y la estrategia funcionó mientras fue adecuada, es decir, ya para los 80 se agotó. Se agotó porque la revolución tecnológica siguiente ya estaba en rumbo y en marcha, y entonces había que modernizar todo el aparato productivo que fue montado sobre la base de ese modelo de producción en masa. Vamos a mirar entonces, ya que estamos en este momento en que Asia tiene tanto éxito, vamos a mirar qué posibilidades hay de que Asia y América Latina tengan alguna forma de complementariedad basada en sus diferencias. ¿Cuáles son las características? Asia tiene una altísima densidad poblacional con muy bajos salarios. Nosotros no sabemos lo que son bajos salarios. Acaban de subir en Bangladesh el salario mínimo a $43 por mes. ¿Quién compite con eso? Y una dotación muy escasa de recursos naturales. América Latina, en cambio, tiene mucha menor densidad poblacional y gran abundancia y variedad de recursos naturales. ¿Podría América Latina desarrollar un fructífero intercambio con Asia y con el mundo avanzado, añadiéndole tecnología a los recursos naturales? El acelerado crecimiento de esos enormes mercados emergentes genera una altísima demanda de materiales y alimentos que los va a hacer subir de precio, obviamente, y los ha hecho ya subir de precio. Y los problemas ambientales plantean retos tecnológicos en ambos terrenos, en el terreno de los materiales y en el terreno de los alimentos. Entonces tenemos la posibilidad de aunar a nuestros recursos ese reto ambiental para impulsar la tecnología en una dirección importante. Pero vamos a mirar cómo dio Asia el salto al desarrollo, qué fue lo que hizo. Por una parte se especializó en manufacturas masivas para el mundo, es decir, Asia tomó ese modelo de producción en masa
tomó las nuevas tecnologías y todo lo que fuera ensamblaje, cortar y pegar, unir de alguna manera partes, sean de tela o sean de metal, eso fue en lo que Asia se especializó. ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo desde el periodo de madurez de la producción en masa, cuando nosotros también estuvimos ensamblando, pero nosotros no ensamblábamos para exportar porque teníamos materias primas y podíamos obtener riqueza con ellas, con lo cual financiar un mercado interno con altísimos precios y sin posibilidades de exportación. En cambio ellos, como no tenían materias primas, no tenían más remedio que desarrollar su industria de una vez competitiva y de una vez para exportar. Y eso fue lo que les permitió dar el salto con esas tecnologías. Y luego, claro, cuando dio la casualidad que a ellos les tocó no ensamblar refrigeradores, radios, automóviles, etcétera, sino ensamblar electrónica, porque ellos entraron un poco más tarde y la madurez de las industrias electrónicas vino más tarde. Entonces ellos pudieron aprovechar, dar el salto al paradigma actual a tiempo. Bien, eso les permitió, y lo hicieron a través de alianzas para la fabricación, entendiendo por fabricación ensamblaje, electrónica, eléctrica, electromecánica y textil vestido, porque en fin de cuentas un vestido es también algo ensamblado con costuras. Bien, ¿cuál podría ser una ruta para el salto de América Latina al desarrollo en este momento y en esta época? ¿Qué podríamos hacer? Especializarnos en el procesamiento de recursos naturales con alta tecnología. Cuando desde el despliegue del paradigma actual y luego en la instalación del próximo. Por cierto que la biotecnología, la nanotecnología, los nuevos materiales, todos son alta tecnología aplicada a recursos naturales, o sea que si entramos hoy, estamos ya preparándonos para el futuro. Allí montaríamos unas alianzas y especialización en industrias de procesos, energía, materiales e insumos básicos y especiales, naturales y sintéticos, macro y nano, productos biológicos, tradicionales y de avanzada, ecológicos y biotecnológicos, según la dotación de cada país, claro. No se trataría de recursos naturales brutos, sino de toda la red, aguas arriba y abajo, alrededor de ellos. Es decir, si pensamos en la producción de recursos naturales, tenemos que mirar hacia arriba todo lo que es el proceso de inversión, incluyendo exploración, todas las técnicas que se necesitan para eso y los bienes de capital, y luego mirar hacia abajo todo lo que son los diversos procesos posibles, un primer proceso, un segundo proceso, etcétera, y luego la cuestión de empaque y marca, transporte, mercadeo y distribución, etcétera. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, exportar fruta gourmet, nuestra fruta, nosotros sabemos a lo que saben nuestras frutas, las de verdad, las que están todavía por allá cuando uno va al interior. En el mundo no lo saben, en el mundo comen un solo banano. El cambur es uno que no tiene nada que ver con nuestro cambur manzano, y así lo mismo con todas las frutas que usted tome. Hay una estandarizada que no sabe a nada y esa es la que se vende afuera, y las que nosotros tenemos nadie las conoce, sino los que visitan. Pues esa posibilidad significa mucha tecnología, porque la razón por la que no se pueden exportar es porque no duran. Pero también todos estos procesos tienen necesidad de equipamiento, insumos, investigación, desarrollo, ingeniería y servicios, y todas estas cosas también se interrelacionan. Es decir, estamos pensando en términos de montar grandes redes de procesamiento y de tecnología en interacción, porque el dinamismo para el crecimiento y el desarrollo resulta de las interacciones entre los miembros de la red en un sistema de innovación. Eso es lo que habría que montar. Nosotros a veces hemos tenido un poco la idea de que el desarrollo es como más y más y más y más, solo suma y no sinergia. Tenemos que entender que el desarrollo es innovación y sinergia, y lograr esas cosas alrededor de alguna ventaja, y yo pienso que la principal ventaja que tenemos, especialmente tomando en cuenta los mercados, son los recursos naturales. Entonces nos especializaríamos en agregarle tecnología a toda la cadena de producción y transformación de las materias primas.
La opción es concentrarse en las industrias de procesos más que en las de fabricación. Un esquema posible es la promoción de redes para el desarrollo tecnológico y la dinamización del perfil de las exportaciones basadas en recursos naturales, armando redes de la siguiente manera. Tomamos las empresas nacionales y o extranjeras, productoras y procesadoras de recursos naturales, miramos sus mercados actuales de exportación, minerales o biológicos, y se montarían unos clústeres, unos grupos interactuantes de empresas o instituciones locales de servicios, investigación y producción de alta tecnología. Estos a su vez armarían redes con empresas o instituciones extranjeras donde quiera que estén los expertos en esas cosas, en servicios, investigación y producción de alta tecnología, y en base a ello lograrían desarrollar nuevos mercados especializados adicionales crecientes, algunos que serían abordados por las mismas empresas originales y otros por estas nuevas empresas directamente. En realidad, lograr esa relación de enlace entre los especialistas locales y las empresas grandes que están normalmente exportando es algo que no es fácil, pero si se logra es sumamente importante y provechoso y productivo. Ocurre que las industrias de procesos, para ser viables, estables y competitivas, requieren personal crecientemente calificado. Entonces eso es un reto para el sistema educativo, para el sistema de investigación. Ese es uno de los retos, pero también tenemos la ventaja de que eso promete una elevación del nivel de vida de los participantes. Es decir, la industria de procesos nos podría dar un alto bienestar para los que participan en ella, porque tienden a ser empresas de alta calificación, pero no son intensivas en mano de obra, y eso en un continente como el nuestro es sumamente grave, porque nosotros tenemos, no sé si ustedes saben, pero somos el peor continente en términos de distribución del ingreso, el peor que África. Entonces nuestro problema de cómo lograr una creciente equidad social no lo podemos ignorar. No podemos entrar, qué maravilla, vamos a hacer una industria de punta en la industria de procesos, en la química, en la petroquímica, en la industria de alimentos, en esto, en aquello, y vamos a olvidarnos del problema. No podemos olvidarnos del problema del empleo. Tenemos entonces que perseguir dos metas distintas y complementarias: el crecimiento económico y el posicionamiento global por una parte, y el pleno empleo y bienestar para todos por la otra. Habría que lograr dos modos distintos e integrados de abordarlas. Allí es donde yo estoy proponiendo un modelo de desarrollo dual integrado, donde tendríamos por un lado los sectores estratégicos, que serían remolque del crecimiento, y por el otro millares de economías locales especializadas e interconectadas en cada rincón del territorio. Los sectores estratégicos tendrían tecnología competitiva en los mercados globales en la punta. Los otros harían un desarrollo diferenciado de cada rincón del territorio con base en la vocación productiva local, bien sea identificada o promovida, y destinada a mercados globales o locales, porque no solamente para mercados locales. Hoy en día es posible exportar pequeñas cantidades a mercados mundiales, pequeñas cantidades de, qué sé yo, la mermelada de la abuela, que es una delicia de una fruta especial cualquiera, o se puede vender en Tokio, porque ahora existen los métodos de transporte y los métodos de distribución de pequeñas cantidades y de alto valor. O sea que la gente reconoce que hierbas y cosas, todo tipo, muchísimas cosas posibles que se pueden exportar, ya que ahora existen todo tipo de tiendas especializadas que aceptan esas cosas. ¿Cuál es el objetivo entonces de los sectores estratégicos? La generación de divisas y riqueza, es decir, lo típico, lo que siempre se ha buscado, el crecimiento.
Pero ¿cuál sería el objetivo de estas otras economías locales, pueblo por pueblo, barrio por barrio, estudiando cómo se puede generar riqueza en cada rincón del territorio, en lugar de siempre estar pensando que vamos a redistribuir una riqueza que se produce en otro lado? Y entonces la gente lo que hace es recibir y no termina de independizarse, de crecer realmente. Lo que se buscaría en este caso entonces, aprovechando los mercados de nicho que ahora existen naturalmente en el mundo y aprovechando las posibilidades de tecnologías aplicables a los recursos que hay en cada parte del territorio o a las capacidades de la gente, lograr entonces generar riqueza directamente y con eso elevar la calidad de vida de la gente. Entre los dos estaría, por supuesto, un Estado activo, facilitador, regulador y promotor de iniciativas. Daría el marco institucional, la capacitación, la información, el financiamiento, la infraestructura, es decir, un Estado verdaderamente competente que comprenda la relación entre estos dos sectores, la diferencia entre ellos y que sea capaz realmente de impulsar un cambio profundo en las condiciones de desarrollo y de equidad. Para ello nos vamos a basar en tres rasgos fundamentales de este paradigma: la organización en redes globales y locales, la hipersegmentación de los mercados, que he venido semi-mencionando, y el manejo de la heterogeneidad. Tenemos que pensar globalmente y actuar localmente en ambos lados del modelo dual. La cuestión de las redes, que es uno de los pilares de esta estrategia. Hoy en día se forman múltiples redes locales y globales. Hay una típica que es a lo largo de toda la cadena de valor, donde se forman acuerdos desde los insumos iniciales hasta la distribución final entre los diferentes eslabones de la cadena. O alrededor de una gran empresa local o global, que incluye desagregación interna, outsourcing y diversas formas de inversión conjunta, contratos o colaboración local o a distancia. Son redes muy complejas con diferentes tipos de relaciones. Y por último, el llamado clúster, la red de empresas pequeñas, usualmente combinando cooperación y competencia, eso que llaman competencia, que es un poquito espantoso, pero donde las empresas se unen para formar un centro común en el cual comparten gastos de compra, gastos de exportación, conocimiento, comparten personal especializado, cursos, por ejemplo, lo financian conjuntamente. El modelo típico de esto son las empresas del norte de Italia, pero está ocurriendo cada vez más en Brasil hoy en día, en América Latina y en muchas partes. Hay este tipo de asociaciones entre empresas que tienen productos similares y por lo tanto pueden funcionar conjuntamente. Y tanto los sectores remolque como la producción local se basarían en alguna forma de redes. Hoy en día la empresa aislada no vale nada. La empresa aislada no tiene ninguna ventaja en un mundo donde las redes son lo típico y es lo que le da la sinergia de la que hablábamos antes. Ahora, hablando de la cuestión de si podemos pensar en términos de generar riqueza desde abajo, cada tipo de oportunidad que brinda este paradigma abre una vasta gama de segmentos, desde los más tradicionales hasta las especializaciones de punta. Entonces, en cada una de ellas siempre hay la posibilidad del producto sencillo o del producto complejo y cualquier cantidad de cosas entre ellas. La noción de nicho, por ejemplo, uno puede tener un mercado de nicho de cerámica artesanal y del otro lado un kit biotecnológico de diagnóstico que es súper alta tecnología. En el trabajo a distancia están los llamados centros de llamadas, que son súper sencillos. Usted simplemente desde aquí responde las llamadas de una enorme empresa española o lo que sea. Y del otro lado tenemos la interpretación de datos geológicos, que los hace un súper especialista, pero lo puede hacer perfectamente a distancia porque se le manda por internet lo que leyeron los aparatos. El outsourcing local, uno puede tener un servicio de comida dietética para las empresas de la zona, y del otro lado, en el extremo complejo, un servicio de seguridad de datos, por ejemplo, que es súper importante.
y súper complejo. La llamada glocalización, donde uno aprovecha ventajas locales para globalizar. Las posadas ecológicas, por ejemplo, que atraen gente internacional porque la gente ya está harta de esos hoteles de lujo y de ese turismo de playa que es pura arena, mar y palmera. Entonces se quieren ir a vivir en un rinconcito donde haya algo completamente distinto. Mientras más ricos y más poderosos, más peculiar quieren que sea su turismo. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, un servicio de detección de fallas en oleoductos, porque ese es el oleoducto que está allí localizado y por lo tanto usted puede tener una capacidad global sumamente importante que es aplicable localmente en cada sitio. Protección ambiental, la cuestión de las frutas orgánicas, porque uno puede certificar orgánicos productos y entonces con eso logra mercados internacionales. O, por ejemplo, desarrolla biotecnológicamente bacterias para digerir derrames de petróleo, derrames de cualquier cosa, o bacterias para hacer minería de cobre, por ejemplo. En fin, los límites los ponen la imaginación, el conocimiento y la información, pero posibilidades ahora son infinitas, sumamente distinto de las condiciones que había en la época de la producción en masa. Les voy a dar un solo ejemplito, un ejemplo de nicho local en el espacio global que les acabo de mencionar. Imagínense un pueblo posada turística en los Andes, donde unas viviendas sirven de comedor, otras sirven de pernocta, otras guías y transporte, otras para cultivos, otras escuela turística, otras viviendas son para cría de animales, otras artesanía, otras son la lavandería de los manteles y las sábanas y qué sé yo. Y para montar esa posada, adivinen qué hay que hacer: subirle la calidad de vida a todos los habitantes del pueblito, porque resulta que si se convierte en un hotel, usted tiene que tener todo limpiecito, todo perfecto y bellísimo. Entonces la inversión es una inversión para mejorarle la vivienda a la gente, para que ellos en su propia vivienda y en este conjunto puedan convertirse efectivamente en una posada que puede recibir visitantes extranjeros. Por cierto que ya existen varias así, no es un invento, no sé si en Venezuela. Hablando de la heterogeneidad, las posibilidades de heterogeneidad, nuestro continente es sumamente heterogéneo. Tenemos gran diversidad en recursos, en climas, en tamaños, en experiencia tecnológica y gerencial y en capacidades político-económicas. Eso hace que podemos tener una estrategia continental diferenciada y se hace fácil el comercio entre nosotros, las alianzas entre empresas latinoamericanas con especializaciones variadas, que es lo contrario de lo que ocurrió con la sustitución de importaciones. A mí me tocó estar en el Instituto de Comercio Exterior cuando estábamos tratando de montar en el Pacto Andino la posibilidad de comercio entre nosotros y resulta que descubrimos que todos producíamos exactamente lo mismo, entonces no había. Entonces había que decir, no, entonces tú dejas de producir la rueda y el otro deja de producir el capó y el otro deja de producir el motor y entonces con eso nos comerciamos entre nosotros, entonces te sube la... No funcionó, era una locura, era imposible, no nos habíamos dado cuenta que éramos copia al carbón, los unos de los otros nuestras industrias. Bueno, ahora no, ahora los recursos son completamente distintos y los climas también, entonces ahí se presentan posibilidades mucho mejores. La otra cosa es que estamos hablando, como medio se los mencioné antes, de una estrategia en dos tiempos, porque ahora podríamos lograr el crecimiento con base en los mercados creados por la globalización y el paradigma de las TIC, pero eso nos permite prepararnos para dar el salto en la próxima revolución tecnológica que está ahí a 20, 30 años. Biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales a pedido, desarrollando desde ahora capacidades, empresas y redes locales y globales. Es más, algunas de esas tecnologías son las que nos pueden permitir especializarnos y hacer productos de nicho, materiales especiales desde ahora, utilizando esas tecnologías. Pero la tecnología en sí misma, por supuesto, no es una panacea.
De nada vale una ristra de innovaciones inconexas. El crecimiento sostenible, lo digo una vez más, depende de sinergias. Dar un verdadero salto adelante requiere una visión cohesionadora y orientadora del esfuerzo. Pero eso no se decreta, y mucho menos en este paradigma, que es un paradigma de consenso, de creatividad, de querer hacer las cosas. ¿Conocen ustedes a alguien a quien se le pueda obligar a innovar? Imposible. O sea, obligar a cooperar, no se puede. Estamos hablando realmente de la necesidad de que haya un deseo vivo de innovar, un deseo vivo de cooperar y de avanzar realmente. El gran colapso financiero ha iniciado el intervalo de reacomodo global. Mientras se rediseña la arquitectura financiera global, cosa que tiene que ocurrir, se abren múltiples ventanas de oportunidad en la economía real. Es tiempo de llegar a acuerdos en cada país, en cada región, en cada localidad, sobre una dirección compartida para guiar el mercado y asegurar el futuro. Es decir, necesitamos una visión de consenso en la que confluyan el sector privado, el sector público y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.